3. Amén. Vamos a dar lectura ahí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un rugido de un viento violento, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pon tu mano en tu corazón y la otra levanta y ora esto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me someto a ti y dispongo mi corazón. Háblame. Yo quiero recibir tu palabra. Que sea tierra fértil, donde tu palabra dé mucho fruto en mí. Mi mente se alinee contigo, y mis pensamientos los rindo a tus pies, para que te oigan y te obedezcan. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos celebrando la fiesta de en medio. ¿Por qué de en medio? Porque acuérdense, son 7 fiestas del Señor. Las 3 primeras, que son la de panes sin levadura, es la Pascua, ¿se acuerdan? Y de primicias. Esa es la fiesta de la Pascua que ya celebramos el día de Pascua, Passover, que quiere decir cruzar al otro lado. Entonces, y la fiesta que está sola en medio es la de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Y luego vienen las fiestas de otoño, que vienen siendo las 3 últimas, que viene siendo Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, que también celebramos. Entonces, todas las fiestas se han estado cumpliendo literalmente. Esta se cumplió aquí en el día de Pentecostés, que leemos el capítulo 2 de verso del libro de Hechos. La de Pascua la vimos cumplirse cuando el Señor Jesús fue crucificado y resucitó el tercer día. Y luego está la fiesta de las trompetas, que son esas 3, las que celebramos en otoño, que viene siendo la de Rosh Hashanah, el Yom Kippur y Sukkot. Entonces esas no se han cumplido, es la que falta, y es al sonar la trompeta. Amén. Que creo con todo mi corazón que entre hoy y ahí puede que venga el Señor Jesús. No estoy asegurando porque no puedo hacer eso, pero en mi opinión yo percibo que la venida del Señor está más cerca que nunca. Entonces, pueblo de Dios, esta fiesta nos prepara para ello. Vamos a ver qué es la palabra Shavuot. Ya entendimos que quiere decir fiesta de semanas o de cosecha. Semanas quiere decir, la semana tiene 7 días, el número 7, el número de cumplimiento. ¿Ok? Hablar de cumplimiento es hablar de cosecha. Una semilla que es sembrada tiene un transcurso hasta que llega a su cumplimiento de su propósito. Toda semilla no es su propósito. Una semilla, su propósito no es ser semilla. Su propósito es convertirse en según sea su género. Por ejemplo, una semilla de manzana, su propósito es convertirse en una manzana, no quedarse semilla. ¿Dicen amén? Amén. Entonces, pueblo de Dios, vamos a entender, antes de entrar más profundo a lo que es el Pentecostés, a entender qué forma esta letra en el hebreo. Esta es la palabra Shavuot en hebreo, son las 5 letras que forman la palabra Shavuot, que quiere decir Pentecostés o fiesta de la semana. ¿Ok? Se escribe, recuerden que nosotros escribimos al revés. Me dice Carlitos, papi, ¿por qué en hebreo se escribe al revés? Le digo, no, mijo, nosotros somos los que escribimos al revés. Ellos escriben como debe de ser. Entonces,
pueblo de Dios, por eso es que está de derecho a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecho. Porque nuestra lengua nació de la confusión, ¿se acuerdan? El hebreo no, el hebreo es original. Así es. La lengua en español, en inglés, italiano, francés, etcétera, nació de la confusión en la Torre de Babel. Amén. Entonces, bueno, Shin, estas son las 5 letras hebreas: Shin, Bet, Bau, Ayin y Tat. ¿Ok? Entonces, Shin quiere decir fuego y transformación. Bet quiere decir casa y fundamento. Bau quiere decir unión y conexión, y estamos en ese año. Acuérdense que estamos viviendo en el año del Bau. Allí, ojo y visión, y Tav quiere decir marca y sello. Se fija que las letras que forman la palabra Shavuot identifica todo lo que ocurre cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida. Oh, aleluya, amén. Que hay fuego, te enciende, te purifica con su fuego purificador de toda impureza, te enciende, te transforma ese fuego. Amén, así es. Ve, casa, fundamento, te posiciona en el fundamento. Va y te conecta y te une a ser uno con Cristo. Amén, amén. Allí nace la visión. ¿Se acuerda? Y ahorita se lo voy a citar, Joel capítulo 2, cuando el profeta Joel profetiza de la venida del Espíritu Santo del día Pentecostés. ¿Cuál es la señal? Sueños y visiones. Aleluya. Y Tav, que es la marca y el sello. ¿Se acuerda que hay dos marcas? Sí, amén. La de la bestia, ¿y cuál es la otra? El La del Espíritu Santo. Amén. Eso es el sello con que el Señor nos marca a los que no los que no tiene permiso la hambruna, los que no tiene permiso el maligno tocar. Amén, Amén. amén. Así es. Entonces, vamos, esto es lo que celebramos. Esto es lo que está ahorita literalmente en función y a disposición. Amén, amén. El fuego, la transformación, la casa, el fundamento, la unión, la conexión, el ojo, la visión, de la marca y el sello. Amén, amén. Ahora, ¿qué es el Pentecostés? El Pentecostés lo vemos desde el principio con Moisés en el monte Sinaí, cuando subió y se le entregó la lengua, la palabra, la ley de Dios, sus estatutos, los famosos conocidos como los 10 mandamientos. Antes de que fueran las dos piedras, la palabra, la ley de Dios era fluyendo como pasó en el día de Pentecostés. Pero el pueblo de Israel no estaba listo. ¿Por qué? Porque mientras Moisés estaba arriba en el monte Sinaí, el pueblo de Israel estaba abajo, se desesperaron y ¿qué hicieron? Todas sus riquezas las convirtieron en un ídolo, en un becerro de oro, en un dios de Egipto. Por eso muchos no son prosperados. Porque si Dios te enriquece, vas a convertir tus riquezas en ídolo. Eso no quiere decir que para siempre Dios no te va a prosperar. Lo que Dios está esperando es que a través del fuego, del chin de su espíritu, seas transformado y que te pueda confiar las riquezas. Dios no puede confiar riquezas al que no diezma. Porque si en la 10ª parte nos cuesta trabajo dársela al Señor, ¿cuánto más nos va a costar trabajo dar la mitad de nuestros bienes a los necesitados? ¿Me están dando a entender?
That's it. Entonces, pueblo de Dios, Moisés se le entregó la ley de Dios fluyendo, que es lo similar a cuando hablaron en lengua. Por eso es que la venida del Espíritu Santo del día Pentecostés, la primera señal y manifestación, ¿cuál fue? Hablaron en lenguas. Porque vienen desde el principio que así va a ser la ley de Dios. La parte del espíritu de la ley de Moisés que el Sanedrín no entendió. Por eso tuvo que venir el Señor Jesús a traer el cumplimiento y a enseñarnos la parte del espíritu de la ley. Es una gran mentira los que dicen que hoy no se vive bajo la ley. Vivimos bajo la ley a través de la gracia. En otras palabras, no fue anulada, sino que Cristo la cumplió por nosotros y nos dio su espíritu de gracia para que por medio de su gracia nosotros seamos justificados en la ley que Él ya cumplió. Amén, amén, así es. Entonces, era el plan de Dios desde el principio que todo fuera en el espíritu. Pero como cuando llegó, baja Moisés y encuentra al pueblo de Israel endurecido su corazón, la ley se hizo piedra, igual que su corazón. Wow. Entonces, pueblo de Dios, también vemos el Pentecostés con la historia de Ruth y Boaz, ¿se acuerdan? Si no la han leído, léalo. Es una bella historia. Ruth, tipo y figura de la iglesia, y Boaz, tipo y figura del Señor Jesús. Recuerde quién era Ruth la moabita. Era una sacerdotisa del dios Moloch, a quien le ofrecían los niños. Así es. Y el Señor la redimió, y de ahí viene el linaje de David, y de David el Señor Jesús. Amén, así es. Porque la redención, iglesia, en la redención realmente somos transformados. Amén. Como una mujer moabita, que los moabitas eran reconocidos por la inmoralidad sexual, entonces que adoraban a un Dios que donde le ofrecían los niños, las niñas, en sacrificio. Como Dios vino a transformar a esta mujer por haberse llegado a Boaz. Así es. Es lo mismo la iglesia. No importa de dónde te haya sacado el Señor, tú eres redimida, tú eres redimido al venir al Señor Jesús. Amén, así es. Entonces, estas son algunas de las fiestas de Pentecostés que vemos en la Biblia. Ahora, la fiesta de Pentecostés el profeta Joel profetizó en el capítulo 2, verso 28, de que los ancianos tendrían sueños y los jóvenes tendrían visiones. Sí. Amén, ¿se acuerdan? Sí, amén. Entonces, ahorita vamos a ver la manifestación del Pentecostés y la importancia de los sueños Amén, y las amén. visiones. Amén. ¿Sabe una cosa? Que aquí no tiene nada que ver mucho si eres convertido o no, porque Él lo declara muy claro: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así es. El apóstol Ronnie, se me olvida, ¿cómo se llama, hija? Ronnie McLean. Ronnie McLean dijo esto: si tú evangelizas con el tema de visiones y sueños, mucha gente va a querer ir a la iglesia, porque hay mucha gente allá afuera que tiene visiones y sueños, también asustados porque no entienden nada. Yeah. También asustados porque no entienden nada. Y nosotros que cargamos la revelación de la palabra de Dios, podemos ayudarlos. Entonces, pueblo de Dios,
Vamos a hablar del pueblo de la gracia. Este es pan recién horneado, Amén, amén. bien calentito, porque esto me lo habló el Señor en la mañana. Aleluya, amén. Ayer en la mañana, platicando con alguien. Vamos a entender, dice Hechos 1:8, cuando el Señor Jesús está siendo ascendido, que deja a los discípulos comisiona, dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablarte de ello ahora. De los tres elementos de Pentecostés es de lo que te voy a hablar. Son revelación, poder, revelación y aumento. Diga conmigo, poder, revelación y aumento. Y aumento. Esos son los tres elementos del Pentecostés. Y es de lo que te voy a enseñar hoy. Es lo que te voy a impartir. Número 1. Dice, Hechos 1:8, recibiréis poder. Hablemos primero de la parte del poder. Te voy a hablar de dos canales de poder. Que vienen de la misma persona que es el Espíritu Santo. Pero el más principal. Porque la Biblia, iglesia, desde Génesis a Apocalipsis, es una historia de redención. Sí, amén. Los 66 libros. Es una historia de redención. Todas las fiestas del Señor tienen ese fin. Amén, amén. Todo lo que está escrito, su ley, sus estatutos, tiene ese fin. El fin es el mismo, la salvación, la redención de la humanidad. Entonces, pueblo de Dios, ¿por qué? Porque si Adán hubiera caído, no existiera la Biblia. Así es. Entonces, ¿por qué hay Biblia? Porque la humanidad necesita ser redimida. Amén, amén. ¿Amén? Entonces, vamos a entender esto. ¿Cuál poder es el que recibimos? Déjame hablarte de este que es para mí el más importante. El poder de la gracia. Porque por la gracia somos salvos. Así es. Somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, pero por medio de la fe. Así es, amén. So, vamos a entender esto. El Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia. Porque cuando Él vino, entramos en el periodo de la gracia. Cuando suene la trompeta, que aparezca el Señor Jesús en las nubes, el Espíritu Santo nos va a levantar a la iglesia y el periodo de gracia termina porque Él ya no va a estar aquí en el planeta Tierra. Por eso es que empieza la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ya no va a estar el Señor aquí en la tierra. Entonces, pueblo de Dios, la gracia tiene el poder o nos da el poder para hacer lo que no podíamos hacer. Poder para hacer lo que no podíamos hacer por nuestra estructura. Todos sabemos que somos salvos por gracia. Pero ¿qué es la salvación? ¿Es un momento o es una vida? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque muchos entienden la gracia como un momento. Cuando somos salvos por gracia, entienden que en el momento que tú decidiste pedirle perdón al Señor por tus pecados y abrirle tu corazón para que entre a tu vida, ese es tu momento de gracia. Pero tu vida cotidiana la vives según la estructura como fuiste formado e interpretas a Dios de acuerdo a tu manera de pensar. Entonces la gracia no es para un momento, es para toda una vida. Tiene el poder para que tú puedas hacer lo que no podías hacer de acuerdo a la estructura en la que fuiste formado. Tu formación tiene un patrón. Todos fuimos formados con un patrón. Y ese patrón tiene limitaciones. Nosotros, conforme fuimos formados, estructurados, fuimos
formamos un patrón de nuestra vida y ese patrón nos mantiene con limitaciones. La gracia te da el poder de pasar esos límites y romper ese patrón. La gracia va más allá de un momento de que tú haces la oración del pecador y eres salvo por gracia. Es para toda tu vida. Déjame le pongo un ejemplo. Si en tu casa, en tu cultura del hogar, tú no fuiste formado en alta educación académica, por obvias razones vas a batallar a alcanzar esos niveles de educación, aunque te esfuerces. ¿Por qué? Porque tienes un patrón, una estructura. Entonces tú vienes a Cristo y por ese patrón, esa estructura, aunque hayas venido a Cristo, si no reconoces el poder de la gracia, vas a seguir en las mismas limitaciones. Pero si tú entiendes que la gracia va más allá de un momento, de una experiencia en tu oración de salvación, vas a tener la gracia para alcanzar esos niveles. No tiene nada que ver con tu estructura o cómo fuiste formado, ni ningún patrón, porque es un regalo de Dios. El Espíritu de Dios te da la gracia para que pases esos límites. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén, así es, amén. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano millonario y un cristiano que vive al día? Yo aún no soy millonario, pero voy camino a ello. Amén, así es. Pero un día viví al día y ya no vivo al día. Amén, amén. ¿Cuál es la diferencia? Que el millonario entendió el poder de la gracia Wow. y el otro no lo ha entendido. Están muy serios. Amén, amén. ¿No voy a hacer una declaración que hace mucho que no guío? Sí. Levante su mano y diga esto conmigo. Señor, Señor, vuélame los sesos. vuélame los sesos. Quiero ser transformado. Quiero ser transformado. Porque esto es para volarle los sesos. Amén, amén. Amén. Entonces, pueblo de Dios, la gracia, pueblo de Dios, la gracia es el poder sobrenatural de Dios a través de su Espíritu en tu vida para que tú logres todo lo que quieras lograr, para que tú sueñes en grande. Porque le voy a decir una cosa, fe no es creer algo que tú puedes hacer en tu propia capacidad. Esa no es fe. Porque lo creas o no lo creas, lo haces por naturaleza. Fe es creer lo que tú no tienes la capacidad para no hacerlo, que lo vas a lograr. Amén, amén. Y ahí es donde opera la gracia de Dios. Amén. Él te da la gracia para que lo lleves a cabo. Amén. El propósito de que la fe demande obras es esa. No es para torcerte el brazo. Es esa, para que pongas en función la gracia de Dios. Preste atención bien, porque somos salvos por gracia, no por obras, sino por medio de la fe. Amén, amén. La gracia es un regalo de Dios sobrenatural que me llena
para hacer lo que no podía hacer por como soy. Amén. Santo. Wow. Nomás a 2 por 3 se les volaron los sesos. Te lo vuelvo a decir. Preste atención bien. Somos salvos por gracia. No por obra. ¿Por qué hago esto? Obra. ¿De qué está hablando, pastor? Pues de que hacemos buenas obras. No, ahorita no estoy hablando de ese contexto. ¿En qué obra fuiste formado? Yo fui formado en la obra de los pañuelos. Una estructura chueca. No me define esta estructura. Así es. Porque esa estructura está llena de límites y tiene un patrón repetitivo de todos los bañuelos por generaciones. Pero como soy salvo por gracia, un regalo de Dios, el poder del Espíritu de la gracia, que es el mismo Espíritu Santo, me da la gracia para hacer lo que en mi formación yo no puedo hacer. Amén. Así es. Amén. ¡Wow! Ya despertaron. Pastor, es que lo tenía que explicar mejor. Están, y lo dicen por medio de la fe. También que íbamos, pastor, ya le metió fe. ¿Por qué? Porque la fe te demanda obras. Pero esas obras que no podías hacer por las obras en las que fuiste formado, la gracia se pone en función cuando tú empiezas a accionar. Sí, amén. Eso es que el Espíritu de Dios vino aquí para ponernos a funcionar, Amén. Amén. para hacer avanzar el reino de Dios. Entonces, pueblo de Dios, la gracia en ti está en función cuando tú accionas en la fe. No te limites al viejo hombre. Por eso Dios nos llama a despojarnos de las viejas costumbres, la vieja conducta, porque son los patrones de nuestra formación. Entonces, fíjese lo que dice Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Está qué? Viciado. Después no van a dejar al viejo. No, el pastor dijo, viejo hombre. No es literal. Está refiriéndose a tu estructura vieja, a tu vieja manera de ser. Entonces, pueblo de Dios, y luego dice el siguiente verso: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia, santidad y verdad. Esa es la formación que necesitamos tomar. Y no la puedes hacer solo. Para eso está el Espíritu de gracia, para darte la gracia para hacerlo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Porque ya vi unos pensamientos por ahí. Hace años atrás estaba orando por ustedes y estaba orando que el Señor les diera fuerza y poder en las áreas donde estaban batallando. Y el Espíritu de Dios me paró en seco. Me dijo, ¿por qué me pides eso?
Señor, pues soy su pastor, se supone que yo los tengo que estar cubriendo, intercediendo. Dice, sí, pero me pides algo que ellos no hacen. Yo no entiendo, Señor. Ellos no batallan con nada. Porque si batallaran, ganarían, porque yo estoy con ellos. Pero porque no batallan, por eso no logran nada. No quieren batallar. Wow. Se cambia la oración y pídeme que los despierte y empiecen a batallar. Amén, amén. Wow. Y ese es el problema, iglesia. Que entiendes que tiene la gracia para poder, pero no batallas. No escoges batallar. Dice, pastor, pues caí otra vez. Usted sabe, la carne es débil, el carne. Pero ni siquiera lo intentaste. En vez de intentar vencer, intentaste buscar a Chanita. En vez de intentar. Entonces, si batallas, vas a ganar. Está garantizado. ¿Quién es tu Salvador? ¿Venció o no venció? Amén. ¿Triunfó o no triunfó? Amén. ¿Entonces está garantizada la victoria? Sí, amén. ¿Y otro por qué no la ganas? Porque no quieres batallar. Santo. Si batallas, está garantizado que lo logras. Amén. Amén. Entonces, despójate. ¿Cómo, pastor, me despojo? Decide intentarlo. Amén, amén. ¿Sabe lo glorioso? Una vez hace una semana subí un meme por ahí que me dio mucha risa, que lo voy a compartir, está demasiado chistoso para no compartirlo. Estaba un león gigante, un león mediano y un niño vestido de león. El león gigante decía el Señor Jesús, el mediano decía el apóstol Pablo y el niño vestido de león decía yo. Y lo decía el niño. ¿Qué? Al menos lo intento, bro. Entonces sabe que el Señor viene por los que lo intentan Amén, amén. y se quedan los que ni siquiera lo intentan. Wow. Entonces, pueblo de Dios, porque los que lo intentan lo logran. Tarde o temprano lo logran. Entonces, pueblo de Dios, la renovación de la mente, ¿qué es el espíritu de la mente? Nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y nuestra imaginación. Y es importante esa renovación, porque sin esa renovación, iglesia, está muy escaso las visiones y los sueños. Wow. Los únicos sueños raros que vas a tener son los que después de haber cenado un montón de comida. Entonces, pueblo de Dios, así es como se renueva. Entonces, el mismo capítulo 4 de Efesios dice, el verso 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entendimiento entenebrecido, entendimiento ignorante. Wow. Entonces, pueblo de Dios, por eso es que el Señor nos llama a alumbrar. Vamos a hablar del alumbramiento. Alumbramiento abarca muchas esferas y muchos canales. Porque hablar de alumbramiento es de dar a luz. Pero vamos a entender cómo es el orden del alumbramiento según las Escrituras. Número 1, el Señor nos llama a que alumbremos los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cómo es eso que nuestro entendimiento tiene ojos? Porque entendimiento viene de la palabra imaginación.
E imaginación quiere decir imagen en acción. Amén. La imagen que tú ves la pones en acción. Eso es imaginación. Y viene de la imagen con la cual Dios nos creó. Fuimos criados de acuerdo a su ¿qué? Imagen y semejanza. Imagen y semejanza. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podemos poner en funcionar la imaginación del Señor en nosotros, necesitamos alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, abrirlos bien, porque hay mucho ojo de entendimiento cegado con lagañas oscuras, Santo. que no pueden ver nada, no más que oscuridad, maldad, perversión. Sí. Hace muchos años atrás, la primera iglesia que abrí, estamos trabajando en algo en el piso de la iglesia. Estaba un hermano, de esos hermanos chistosos con lo del chuletón. Y estamos trabajando y pasa una muchacha. Mi hermano está acá platicando. Y cuando volteo veo que lo estoy observando, ay, pero digo, tú me ofendiste a Dios y me ofendiste a ti. No, pastor, ¿cómo cree? Sí. Le faltaste el respeto a Dios y me faltaste el respeto a mí. Pues es que con esto batallo, no puedo. ¿Por qué no puede? Porque el entendimiento está entenebrecido y no puede ver una mujer sanamente por la perversión de su mente. ¿Me está dando a entender, iglesia? Amén. Entonces, no es cosa de hombres, es cosa de entendimiento entenebrecido. Entonces, necesitamos alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para poder ver claramente. Porque yo sé que todos ustedes pueden leer la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿la puedes ver cuando la lees? Porque una cosa es leerla, otra cosa es verla. Entonces, tiene que alumbrar esos ojos. Ponga su mano así en la mente y diga conmigo, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, yo decido alumbrar los ojos de mi entendimiento, los ojos de mi con el entendimiento, poder del Espíritu Santo. con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, entonces, pueblo de Dios, la venida del Espíritu Santo trajo alumbramiento a nuestros ojos y a dar a luz el propósito de Dios que cargamos nosotros. El Espíritu Santo, cuando vino sobre María, siempre que tú ves que el Espíritu Santo viene sobre alguien, viene para un cumplimiento de un propósito. La Virgen María, cuando llegó el Espíritu Santo sobre ella, fue para dar a luz a Jesús Así es, amén. como hombres. Amén, amén. Porque el Espíritu Santo, cuando realmente somos tocados por Él, visitados, manifestados nosotros, va a haber un propósito. Desde que nomás les platicaba que la iglesia que yo me congregaba en Los Ángeles, California, había un grupo de la iglesia que estaban grabando CDs, esto, y había un canto tipo cumbia que lo cantaban casi todos los domingos. Y había un joven que estaba hincado en el altar y nomás empezaba las congas con la batería para empezar a cantar ese canto. Se paraba el muchacho y se ponía en posición
Y cuando ya arrancaba el canto, empezaba que fue de un lado para otro en el espíritu. Eso no es el tocado en el espíritu. No me malinterprete, si así te agarra el espíritu hoy, adelante. Pero cuando el Espíritu Santo, pueblo de Dios, realmente te toca, va a haber un nacimiento de un propósito. Amén, amén. Tiene que haber una evidencia con una manifestación. Sí, ahorita que le pedí a la hermana Clara testificar, era precisamente con ese propósito. Fue tocada a través de esa palabra de fuego que salió de la boca de la pastora. Fue impactada, fue impactada, que hizo nacer un propósito en ella, que la puso en función y está dando su vida testimonio, que el Espíritu Santo tocó su corazón. Amén, amén. Amén. Me estoy dando a entender, iglesia. Yes. Entonces, pueblo de Dios, el Espíritu Santo termina embarazándote del propósito de Dios. Y no porque use la palabra embarazo, estoy hablando solamente de las mujeres. Porque en el Espíritu no hay género. Y en el Espíritu todo el diseño, como Dios diseñó que la mujer es embarazada a la luz, etc., ese diseño viene del cielo. De cómo es que la iglesia de Jesucristo tenemos que ser preñados por el Espíritu Santo para dar a luz el propósito de Dios. Porque hoy yo declaro en el nombre de Jesús que hoy vas a quedar preñado, preñada con la semilla del propósito de Dios para tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Porque esa es evidencia. Cada vez lees en la Biblia que venía el Espíritu Santo, venía a embarazar a alguien del propósito de Dios. Entonces, Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos que tener alumbramiento en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para poder ver esto. Ahora, la venida del Espíritu Santo lo vemos en el caso del Señor Jesús, que Él te da la identidad que el Padre ya puso en ti. Cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida, o se manifiesta en tu vida, es para darte, para confirmarte, para declararte la identidad, tu verdadera identidad. Volviendo al poder de la gracia, hay muchos de ustedes que fueron formados sin la figura paternal en su hogar. Entonces, en su formación, ustedes tienen limitaciones por la falta de la estructura paternal como fueron formados. Pero la gracia remueve esos límites y te da el poder de sobrepasar todo límite, de romper esos patrones y caminar bajo la paternidad de la identidad que el Padre Santo te da. Amén, amén. Déselo fuerte al Señor. Entonces es lo que hace el Espíritu Santo en ti. Es lo que hace. Entonces te da la identidad, pero aquí es donde está el detalle, dijo Cantinflas. Cuando te da la identidad que el Padre te da, te lleva al desierto para
probarte a ver si entendiste tu identidad, para que salgas de la vieja estructura y entres a la identidad verdadera que tú cargas. Amén. Lo vimos con el Señor Jesús. Cuando está siendo bautizado, viene el Espíritu Santo y declara la identidad que él tenía. Este es mi hijo. ¿Se acuerdan? Amén. Pero después de que declara su identidad, el mismo Espíritu lo lleva al desierto. Y la Biblia dice por qué lo llevó ahí. No lo llevó para que ayunara 40 días. Él escogió ayunar 40 días. Lo llevó para ser tentado. Sí. Porque mientras el maligno te tienta, Dios te prueba. Te lo vuelvo a repetir. Mientras el maligno te tienta, Dios te prueba. El maligno te está tentando para hacerte caer. Dios está probando tu corazón para crear genuinidad en ti. Amén. Amén, amén. Entonces Él lleva al Señor Jesús al desierto para ser tentado. Terminando los 40 días de ayuno y oración. Oiga, yo hubiera pensado que me sentiría como un Superman. Y sale el maligno apelando al entendimiento del Señor Jesús para empezar a hablar con Él y decirle: si eres hijo de Dios, como Dios dijo cuando te bautizaron, entonces haz esto y haz aquello. Santo. Qué bueno que el Señor Jesús no era del 2026. ¡Oh, me canso ganso en el nombre de Jesús! Albarden la trampa del maligno. Señor Jesús dijo: escrito está. Escrito está. Porque tenía bien en claro su identidad. Amén. Sí, amén. Porque eso hace el Espíritu de Dios. Entonces, pueblo de Dios, te cambia la identidad y te cambia la lengua. Sí. Por eso es que lo primero que se manifestó cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hablaron en otra lengua. Amén, amén. Te cambia la lengua. Te la cambia. Entonces te enciende y te da vida. Así que, pueblo de Dios, fíjese Hechos 8:11. Vamos a conocer bien al Espíritu de Dios. Dice: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo, quien resucitó al Señor Jesús. ¿Quién resucitó al Señor Jesús? El Espíritu Santo ¿Y dónde vive Él? en nosotros. Entonces dijo el gringo: ¿cuál es el problema? Si el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos al tercer día y vive en ti, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos apagamos a veces? ¿Por qué no podemos lograr las cosas? ¿Por qué no podemos salir de la vieja estructura? Si el mismo Espíritu, que es Dios mismo, mora en nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia? Estar entre nosotros a estar en nosotros.
El Espíritu de Dios te prepara para tu partida. Seremos levantados para encontrarnos con el Señor Jesús en las nubes. Amén, amén. Ese es el mismo Espíritu que está en nosotros. ¿Cómo nos prepara? Con la identidad que nos da, su actitud y conducta, que son los frutos de Él, los frutos del Espíritu Santo, su propósito en ti y su unción y sus dones para cumplir el propósito de Dios. Amén, amén. Y cuando viene el Espíritu Santo trae revelación, que son los sueños y visiones. ¿Cómo es que yo le puedo ganar al tiempo si soy un ser humano y solamente he vivido hasta hoy? ¿Cómo puedo ganarle al tiempo cuando soy anticipado por el Espíritu de Dios a través de sueños y visiones? Amén, amén. ¿Cuánto se les hace que desde hace unos años atrás el tiempo dura mucho menos? Amén. ¿Cuántos juzgarían, por así decirlo, que el día en vez de tener 24 horas tiene 16? ¿Por qué cree usted? Pastor, pues dice la palabra que en los últimos días el tiempo será cortado por causa de los escogidos. Ahí está la clave. ¿Por causa de quién? De los Vamos a escogidos. entender esa parte. El profeta Joel, capítulo 2, dice que en los postreros días, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre toda carne, vuestros hijos tendrán visiones, vuestros ancianos soñarán. ¿Cómo le ganamos al tiempo? Por medio de las visiones y los sueños. Cuando Dios me anticipa a mí por medio de una visión, yo le puedo ganar al tiempo. Amén, amén. Amén. Así es, amén. You still don't get it? Amén, Se lo amén. vuelvo a repetir. Por medio de los sueños y visiones que yo soy anticipado, le gano el tiempo. Amén, amén. Voy más allá que mi tiempo aquí en la tierra. Así es. Voy más adelante. ¿Por qué? Porque puedo ver el mañana. Eso se llama profético. Amén, amén. Así es. Yes. ¿Ya entendió por qué los días se acortan? ¿Quién los está cortando? Los escogidos. ¿Quién? Los escogidos. ¿Cómo? Por medio de los sueños y las visiones. Exacto. Mientras más se acerca la venida del Señor Jesús, más se hacen cortos. Pues se lo voy a poner en mi propia opinión. Hace unos años atrás, mi día duraba 20 horas, hoy en día dura 16 y yo creo el año que entra van a durar 12. ¿Sí me están dando a entender? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor te está anticipando. Santo. La visión que ahorita tuvo la pastora y que se la declaré, ¿por qué se la tuve que declarar? Para que se active. Amén, amén. Amén, amén. No se quede, es que no sé si sería mi imaginación. Claro que es tu imaginación. Dios apela a tu imaginación. Si los ojos de tu entendimiento están alumbrados, vas a ver en tu imaginación lo que Dios está hablando. Amén. Amén, amén. No se quede callado. Dijo ahí un pastor, no se quede callado al menos que vea que el Señor ya me va a llevar a casa. Eso en sí no me lo diga. Pero pueblo de Dios, esto es el resultado del Pentecostés. Amén. La manifestación del Espíritu Santo son estas dos aceitunas. O sea, estos dos olivos. Dunamis
y exousia. Diga conmigo dunamis Dunamis. y exousia. Exousia. Dunamis, ¿qué es? El poder en fuego, la dinamita que te enciende el Espíritu Santo para poder hacer lo que no podías hacer. Que es la exousia. Exousia es la autoridad que el Espíritu Santo activa en ti para que oyes sobre serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada te dañe. Porque la autoridad, la potestad que dijo el Señor Jesús, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, por tanto, y hacer discípulos a las naciones. Esa potestad, esa exousia, esa es la autoridad del Señor que está en ti, porque el Espíritu de Dios, que es el Señor mismo, vive en ti. Amén. La persona del Espíritu Santo tiene el poder de convertir las cosas. Mire, y voy a cerrar con esto, iglesia. Si el Espíritu Santo tiene el poder de convertir la palabra en carne, entienda el poder que usted carga. Si el Espíritu Santo tiene el poder de tomar la semilla de la boca de Dios Padre y traer y depositarla en el vientre de una virgen para que nazca nuestro Redentor aquí en la tierra, date cuenta el poder que cargas. Amén. 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 Si el Espíritu Santo convirtió al Señor Jesús en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, date cuenta quién está contigo. No hay principado, no hay potestad, ni el mismo maligno que puede contra ti si tú entiendes quién es el Espíritu de Dios que mora en ti, que vive en ti. ¿Y por qué no lo hace? Porque es un caballero y espera que tú te pongas de acuerdo con él. Deja de firmarle contratos al maligno y empieza a declarar la palabra de verdad del Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo es su naturaleza de tomar la semilla que sueltas con tu boca y hacerla fructificar. Por eso es que dice Proverbios, el poder de dar vida o muerte está en nuestra lengua. Deja de temerle al hombre. Deja de, ay, es que ya sé lo que me va a decir, pastor. ¿Y por qué no invitas a tu marido? Porque ya se me dice que no y hasta se enoja, pastor. ¿Quién vive en ti? Espíritu Santo. Te da la gracia para poder hacer lo que tú no puedes hacer. El Espíritu de Dios, ese es el propósito del Pentecostés, iglesia. Por eso Él vino. Por eso Él vino. Para darnos poder y autoridad. En este día de Pentecostés, iglesia, deja que active todo lo que hay en ti y dile, avívame con tu fuego, vivifícame con tu fuego, enciende ese fuego en mí. Sí, Señor. El Espíritu de Dios me está mostrando corazones que tienen la llama por apagarse ya. Ya empieza a humear porque está a punto de acabar, de apagarse.
pero yo estoy codificado con una palabra de Dios para ustedes. No apagaré la mecha que apenas arde, dice el Señor. Si tu mecha apenas arde, está ya empezando a humear porque está a punto de acabarse, sal de tu lugar rápido y vente a este altar. El Espíritu de Dios quiere encenderla.